Saludos cordiales, el día de hoy vamos a ver un tema de física que tiene que ver con el movimiento vertical. Vamos a desarrollar ejercicios de aplicación tanto de caída libre como de lanzamiento vertical. Observemos el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico está ilustrado el movimiento vertical de caída de un cuerpo. Vamos a ir identificando los símbolos de las magnitudes que intervienen aquí. Al inicio, como nos podemos dar cuenta, al inicio el cuerpo parte con una velocidad inicial. Al momento de llegar al suelo va a tener una velocidad final. Va a transcurrir un tiempo desde el momento que se suelta hasta el momento que llega, y al igual va a haber recorrido una cierta altura. Y esto está sujeto a una gravedad. En este caso, como el cuerpo está de caída, la gravedad se considerará positiva. Nos dice que responda a las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana ha observado movimiento vertical? Pues, por ejemplo, cuando dejamos caer las llaves desde el segundo piso de una casa, cuando caen las frutas de sus árboles, tenemos ejemplos de movimiento vertical. La segunda nos dice por qué es importante extraer datos para resolver un problema. Pues es importante obtener los datos, ya que necesitamos saber qué información tenemos y qué incógnitas nos pide calcular. Entonces, para tener de manera ordenada la información con la que contamos, pues debemos sacar tanto datos como incógnitas. Vamos a ver algunas sugerencias para resolver los ejercicios. Entre estas tenemos, primero, leer el ejercicio 2 veces. Aquí hay que leer el ejercicio las veces que consideremos necesarias hasta que esté claro qué es lo que nos dice en cada uno de los problemas planteados. Luego debemos identificar qué datos tenemos y qué incógnitas nos pide que calculemos. Debemos verificar que las incógnitas y los datos que poseemos estén expresados en las mismas unidades, en el mismo sistema de unidades. Para tener referencia, escribimos las ecuaciones del movimiento, escogemos la ecuación que nos sirva para resolver los ejercicios, seguidamente reemplazamos los datos en la ecuación y finalmente resolvemos las operaciones que se nos indiquen. Estos pasos vamos a ir explicando en cada uno de los ejercicios. Observemos primero, vamos a recordar que el movimiento vertical se asemeja al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Tomando en consideración que cuando el cuerpo está de bajada, la gravedad se considera positiva, ya que es un movimiento acelerado, y en cambio cuando el cuerpo sube, la gravedad será considerada negativa, ya que se trata de un movimiento retardado o desacelerado. Las expresiones que utilizamos para el movimiento vertical son las mismas que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con los cambios de que en lugar de aceleración vamos a considerar la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado, y en lugar de distancia vamos a reemplazar por altura. Entonces tenemos las fórmulas aquí. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por altura. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, con esas indicaciones vamos a desarrollar el primer ejercicio, ¿sí? Me dice una esfera se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué altura tendrá cuando su velocidad final es de 40 metros por segundo y ha transcurrido 2 segundos? Entonces vamos a hacer la representación con un gráfico. Y aquí tenemos, mire, dice que se lanza hacia abajo una esfera con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Nos pide que calculemos la altura que tendrá cuando la velocidad final, es decir, la velocidad que tenemos abajo, sea de 40 metros por segundo y ha transcurrido un tiempo de 2 segundos. Entonces, una vez entendido el ejercicio, vamos a sacar los datos e incógnitas, ¿sí? Como datos me dice que se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 20 metros por segundo. Eso vendría a ser la velocidad inicial, 20 metros por segundo. La gravedad sabemos que vale 9,81 metros por segundo. Como el cuerpo está hacia abajo, es un movimiento acelerado, entonces la gravedad es positiva. Y nos dice que la velocidad final es de 40 metros por segundo y han transcurrido un tiempo de 2 segundos. Me está pidiendo que calculemos, me dice qué altura tendrá. Entonces, como incógnitas me pide que calculemos la altura. El siguiente paso, vamos a recordar las fórmulas. Las fórmulas que mencionamos anteriormente las tenemos ahí.
De esas fórmulas pues vamos a ver cuál de ellas me sirve. Entonces como me pide calcular la altura, la tercera fórmula, y hago el análisis con los datos. Altura es lo que voy a calcular, velocidad inicial si tenemos, el tiempo de igual manera, la gravedad es un valor conocido y el tiempo conocemos, por lo tanto vamos a utilizar la tercera fórmula. ¿Sí? Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y reemplazamos datos. Altura es igual. En lugar de velocidad inicial, si observamos los datos, vale 20. En lugar del tiempo, vale 2. Más un medio. La gravedad 9,81 positivo porque está de bajada. Es un movimiento acelerado. Y el tiempo 2 al cuadrado. Realizamos las operaciones. 20 por 2, 40. ¿Sí? Un medio, 9,81. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Seguimos desarrollando las operaciones. 40 más un medio por 9,81 por 4 me da 19,62. Entonces, altura es igual, 40 más 19,62 me da 59,62 metros. Por lo tanto, la altura es 59,62 metros. Es la altura que recorrió en los 2 segundos la esfera. ¿Sí? Observemos en los datos todas las unidades están en el sistema internacional, están expresadas en metros y también en segundos. Entonces no había necesidad de hacer ninguna transformación. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 10 metros por segundo. Calcule el tiempo de subida de la piedra. Entonces miren, ahí tenemos una piedra. Esa piedra se va a lanzar hacia arriba, como se indica en la figura. Miren, se lanza con una velocidad de 10 metros por segundo. Mientras sube va disminuyendo su velocidad hasta que en el punto más alto su velocidad llega a 0. Entonces vamos a sacar los datos. Tenemos que la velocidad con que se le lanza la piedra es de 10 metros por segundo. La gravedad es menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. En este caso es negativo porque el cuerpo está subiendo y se trata de un movimiento desacelerado. En el punto más alto la velocidad final vale 0 y nos pide que calculemos el tiempo que se demora en subir la piedra. Recordamos las fórmulas, tenemos ahí, y de acuerdo a los datos vamos a analizar cuál de esas fórmulas me sirve. Entonces vamos a analizar la segunda fórmula. Conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conocemos la gravedad y vamos a calcular el tiempo. Por lo tanto utilizamos la segunda fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazo datos. En lugar de la velocidad final voy y observo los datos, vale 0. En lugar de velocidad inicial vale 10. La gravedad menos 9,81 y t el tiempo. Aquí igual que en el caso anterior observamos todas las unidades están en el sistema internacional, todo está en metros y todo está en segundos. Entonces seguimos con las operaciones. Bien, vamos a realizar las operaciones. Observemos. Debo dejarle al tiempo despejado. El tiempo debe quedarme solito. Entonces debo despejar. El 10 se sobreentiende que está sumando. Si está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda menos 10 igual a menos 9,81 por t. El 9,81 está multiplicándole al tiempo. Mire, si está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría menos 10 dividido para menos 9,81 igual a t. ¿Sí? Realizamos la división. Menos 10 dividido para menos 9,81 me da 1,02 y por lo tanto el tiempo es igual a 1,02 segundos. Entonces, como respuesta, el tiempo de subida es de 1,02 segundos. Y con eso tenemos desarrollado nuestro ejercicio y calculado lo que se nos pidió.